María Luján Batallán está buscando títulos. Dan Cucauca, muy buenas tardes. María Luján Batallán lo saluda. ¿Cómo le va? Hola María Luján, un gusto estar en tu programa, muy bien. Bueno, estamos viendo que a esta ola separatista que comenzó con Escocia, ¿no? Con estas elecciones en el cual me sorprende porque tuvo una participación de casi el 85% y donde los números no es de que se votó el 2%, sino que son números que en definitiva no decimos de que es un empate, pero hay gente que está desconforme con haber quedado dentro de lo que es el marco de Gran Bretaña, ¿no? Del Imperio Británico. Y que esto, bueno, trajo aparejado de que hubo algunos enfrentamientos y demás, y me parece que hay un espíritu de gran parte también que hay que respetar, la que fue la minoría, pero de gran parte de Escocia en quedar separada. Me gustaría que brevemente me hicieras un análisis de esto. Sí, como no, por supuesto está la forma de ver las cosas como el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, pero poniéndolo en contexto, hay que ver que este es un fracaso bastante amplio, es el 55% por no independizarse contra el 45% que sí quería secesionarse de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Por otra parte, hay que ver que ha crecido mucho la cantidad de gente que está a favor de independizarse. Hay que recordar que hace un año apenas había un 30% más o menos del electorado que estaba a favor de la independencia, y en las elecciones finales fueron un 45%, han crecido mucho, se están acercando mucho a lo que puede ser una mayoría. Sin embargo, las encuestas, hay mucha decepción muy profunda en los independentistas, sobre todo porque ya creían que iban a ganar. De hecho, una de las encuestas había dado que ganaban por un mínimo margen, y bueno, pues eso no sucedió. Y entonces hay mucha frustración, hubo enfrentamientos, pero que no superan lo que podemos ver acá a la salida de un partido de fútbol. Así que muy civilizado, y ese también es un punto muy interesante, porque es una secesión de las pocas que hemos visto en la historia del mundo, tan tranquila y tan civilizada. De hecho, eran todas fiestas, y los eslogans no eran muy duros, eran eslogans better together en inglés, mejor juntos, y los otros diga sí nada más, o estamos por la independencia. Y hay que recordar que simplemente la última secesión que vimos en el mundo hace un par de años fue la de Sudán del Sur contra el Sudán propiamente dicho, que fue una guerra civil de más de 20 años con 2 millones de muertos, muy poco cubierta por la prensa, pero increíblemente encarnizada. Y siendo a Inglaterra mismo, a Gran Bretaña, perdón, tenemos el problema del ejército republicano y la guerra en Irlanda del Norte, que lo que pretendían era unirse a Irlanda, la cual a la vez en 1920 se independizó luego de una guerra civil con miles de muertos. O sea, uno está acostumbrado un poco a ver guerras civiles para lograr o grandes enfrentamientos. Y esto fue muy colorido, fue muy simpático, pero por supuesto era muy serio esto. Obvio. Y obviamente. Pero lo importante es que, bueno, triunfó quizás un poco el sentido común. Yo no quiero tomar parte de quién tiene razón o no. Claro, nosotros desde acá que no podemos resolver qué hacemos, ¿viste? Con 4 gatos locos, imagínate encima tomar partido en eso, que ni lo sueñen. Sí. Así es, pero esta es historia pura, porque en la quinta esencia, porque fíjense que Escocia es una de las naciones más antiguas de la Tierra. Se unió con una asociación de clanes en el año 843, o sea, hace más de 1000 años, y fue independiente por muchos siglos, y en el año 1707 recién se unió con Inglaterra y Gran Bretaña, y se formó la actual unión. Piensen que esto es 70 años antes de que se cree el virreinato, y de estos últimos siglos han seguido juntos. O sea que es pura historia, grandes tradiciones, tanto independentistas como de la Unión de Gran Bretaña. Dan, buenas tardes. Luis Caturini te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luis. El resultado de esta votación, ¿puede que haya calmado un poco los ánimos independentistas de otros movimientos dentro de Europa misma? Sin duda, se temía que justamente el éxito de esta secesión, si triunfaba la independencia, esto iba a impulsarlos, y por lo menos, no sé qué va a pasar en este momento,
pero sin duda no los va a impulsar, sino como mucho, no ser un factor a favor del resto de los movimientos. Y tenemos en cuenta que está planeado una situación bastante explosiva en España, porque Cataluña quiere independizarse, había tomado como ejemplo el caso de Escocia, y esto les ha desanimado bastante, pero sin duda están reafirmando que no importa lo que ocurra en Escocia, por supuesto, y que ellos van a continuar con un referéndum que ya se declaró ilegal en España, constitucionalmente, y por las Cortes de España, un referéndum dentro de 2 meses, en noviembre, para declarar la independencia. Primero, por supuesto, preguntándole a la gente. Claro. Y así que hay una situación bastante explosiva en Cataluña. No hay que olvidar que en el propio España tiene una situación muy brava, muy sangrienta en el País Vasco, ¿no? Muy violenta, que apenas está dormida, no se ha resuelto, por lo menos no hay en este momento actividad militar, etcétera, etcétera, pero es un volcán siempre latente. Y hay muchas situaciones en Europa, está frente a Inglaterra, está Flandes, que es una de las 2 partes, o 3 partes de Bélgica, que también tiene muchas intenciones independentistas. Y hay que recordar que, por ejemplo, la Liga de Lombardía, la Liga del Norte en Italia, el partido independentista que quería secesionarse del resto de Italia, aunque parezca increíble, había ganado mucha fuerza en estos últimos años, en las últimas elecciones. Esto también podría ocurrir. Y no hay que olvidarse de que hay en todo el mundo movimientos. En Quebec, hace poquito... En Finlandia también. Bueno, sí, pero Islandia... No, Finlandia. Ah, perdón. Finlandia. No, Finlandia... Sí, hay un sector en Finlandia que también tiene movimientos independentistas, y prácticamente hay en toda Europa, hay que recordar Córcega, Cerdeña, hay que recordar Baviera en Alemania, es verdad, pero es muy suave ese movimiento. Pero en Macedonia, en Grecia también hay movimientos independentistas, y sobre todo hay que pensar que en Ucrania están luchando una guerra de independencia, por supuesto muy manijeada y fogoneada por Rusia, pero las provincias que están en guerra civil en este momento, en la frontera con Rusia de Ucrania, quieren la independencia. Por lo menos eso es lo que dicen. La realidad de ese caso es que Rusia está fogoneando directamente su anexión, como lo hizo con Crimea. Pero las guerras de secesión son muy brutales en Europa, tienen una historia tremenda, realmente han provocado de hecho guerras mundiales, este tipo de enfrentamientos internos dentro de las naciones. Hay que recordar que se acaba de desintegrar no solo la Unión Soviética, sino Yugoslavia se desintegró, y Checoslovaquia se desintegró, la República Checa y Eslovaquia, y podemos seguir contando. Dan, permíteme traerte un poquito más cerca. ¿Qué pasó con el espíritu independentista de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, por ejemplo? Bueno, eso es un tema. Realmente hasta la propia Bolivia se ha dicho que no existe más el Estado de Bolivia, y ahora cambió y es el Estado plurinacional de Bolivia. Las etnias allí, las indígenas, ¿no? Los aymaras, es un tema muy latente, muy fuerte, muy presente, y yo no creo, no hay por lo menos indicios de que algo de eso pueda ocurrir, porque justamente Evo Morales es el primer presidente indígena y que representa a una de estas etnias, y ha decidido como blanquear esa situación, y en una confederación, ¿no? Un país de varias etnias nacionales. Así que por eso cambió hasta su nombre, ¿no? Por el de plurinacional, Estado plurinacional de Bolivia. Así que hay... Sí. ¿Hola? Hola, sí, te escuchamos. Sí. No, también hay un tema en Chile. Hay que acordarse que hay actividad inclusive militar de insurgencia en la Araucanía con los mapuches, que nos toca muy de cerca, porque la nación mapuche incluye también partes en la Argentina. Acá no se ha manifestado, por supuesto, están perfectamente integrados y básicamente no es un tema, pero del otro lado de la frontera es un tema, y hasta hay cierta actividad militar, hay movimientos que reclaman la independencia. No sabíamos esto, mira vos, y es bueno tenerlo presente porque es un tema que va a dar que hablar, seguramente, y en breve. Por supuesto. Bueno, Dan Cucauca, muchísimas gracias, muy claro el análisis, y creo que hemos recorrido el mundo en un ratito. Sí, así es, hasta los últimos rincones. Muchísimas gracias por atendernos. No, muchas gracias por invitarme, un gran abrazo.
María Luján Batallán está buscando títulos.